va a ser el último sermón acerca de los decretos de Dios. Los decretos de Dios. Acompáñenme por favor ahí a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Nosotros sabemos que ahí Pablo está hablándole a los filipenses y habla de la obra del Señor Jesús, cómo Él se humilló, cómo Él obedeció en el plan redentor de Dios. Y en el versículo 9 dice lo siguiente, de Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice la confesión de fe, en la parte que habla de los decretos de Dios, dice lo siguiente, dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencias de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría, en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. En este primer párrafo lo que nosotros podemos ver acá, que solamente Dios, por su propia voluntad, sabiduría y su libre voluntad, Él no es influenciado por absolutamente nada externo. Y Él, porque Él quiso, por su buena voluntad, como dice, Él decretó absolutamente todas las cosas de las que iban a suceder. Solo Dios podemos ver que está compartiendo ahí y planeando todo en las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí se está llevando a cabo todo. Dios en sí mismo. El decreto de Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito del decreto de Dios? Manifestar y recibir toda la gloria. Ese es el propósito. Manifestar su gloria y recibir toda la gloria. Fíjense ahí en Isaías, capítulo 43. Isaías 43, 7. Dice así: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Qué pasaje, ¿no? ¿Qué nos dice Dios a través del profeta acá? Que Dios desde la eternidad planeó salvar a un pueblo para su propia gloria. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, fíjense en esto, piensen en esto. Él pensó, Él diseñó, Él nos creó y Él nos llamó en un determinado tiempo de la historia para que fuésemos suyos. Él se gloría en sus criaturas redimidas por medio de su Hijo. Y nosotros, los redimidos, exaltamos el poder de su gloria. Eso es lo que nos está diciendo acá. Por eso la confesión, mejor dicho, el catecismo menor de Westminster dice, la primera pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. Dios, cuando planeó salvar a su pueblo, era para este fin: exaltar su nombre y nosotros poder deleitarnos solamente en Él.
Si Dios no hubiese decretado todas las cosas o dispuesto todas las cosas para llevar a cabo este plan de salvación, ninguno de nosotros de los que estamos acá iba a ir a Dios. Nadie iba a ir. El decreto de Dios, entonces podemos decir que es una muestra de su gracia y de su amor. Eso es lo que es el decreto de Dios. Una muestra de su gracia y su amor. Por eso nosotros no podemos perder de vista esta idea principal, la cual es para mostrar su gloria. Su propia gloria es para mostrar eso. Cuando nosotros leemos en la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, no se trata de nosotros. Se trata de Él, se trata de su gloria, se trata del único Dios vivo y verdadero, que jamás perdió el control de su creación. De eso se trata. Obviamente que sí, el hombre tiene un propósito o un papel principal dentro de la creación. Sí, en la Biblia habla del hombre y tiene un papel principal. Pero si no hubiese sido por esa creación de Dios y que no nos hubiese llamado y redimido, nunca nosotros íbamos a poder disfrutarle. Jamás. Dios, lo que fue bueno en el principio de su creación es que fuimos creados a la imagen y semejanza de Él. Imagínense esto, solamente el hombre puede relacionarse con Dios. Solamente Él puede relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y esto es muy importante, porque los animales no se pueden relacionar con Dios. Las plantas no se pueden relacionar con Dios. Pero Dios no dejó al hombre caído. Ya en su decreto, Él había establecido salvar a un pueblo para su propia gloria y para que nosotros podamos disfrutarle. Para que nosotros podamos disfrutarle. Pero no solo Dios hizo al hombre, sino que también hizo todas las cosas y todo para su propia gloria. Fíjense ahí en Romanos 11:36. Un versículo que también cantamos. Romanos 11, versículo 36. Dice lo siguiente. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Fíjense las preposiciones que usa el apóstol Pablo acá. Dice, de Él. Él es la procedencia o el origen de todas las cosas. De Él. Dice, por Él. Por Él. Él es el medio por el cual fueron creadas todas las cosas. Y después dice, para Él. Él es el objetivo final para lo que se hizo todas las cosas. Fueron creadas por Él. De Él procedieron. Y el objetivo final es que para Él sea toda la gloria y la exaltación. Ese es el propósito. No hay lugar para colocarnos en el primer lugar. No hay lugar. Todo, absolutamente todo, es de Él. Y fue creado por Él y para su propia gloria. Eso es. Y con esta perspectiva de los decretos de Dios, podemos comprender mejor cuando leemos la Biblia. Cómo se decretó absolutamente todas las cosas. Podemos ver, por ejemplo, no vamos a estar leyendo todos los versículos, pero por ejemplo, de Génesis 1 al 2, podemos ver el comienzo de la creación y podemos ver el reposo de Dios cuando creó absolutamente todas las cosas. En Génesis 3 podemos ver la promesa, la simiente de la mujer. Pero ya en Mateo capítulo 2 podemos ver el cumplimiento de esa promesa, el Mesías, el Cristo prometido. También podemos ver con la perspectiva esta de los decretos de Dios, la espera, la obra de santificación y el reposo final que nos espera. Fíjense ahí en Hebreos 4 cómo lo expresa el autor. Hebreos 4, versículo 8 en adelante.
Hebreos 4:8. Habla del reposo que nos espera. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces podemos ver que hay un comienzo, una promesa, un cumplimiento, una espera de este reposo que nos espera. Pero también podemos ver en la Biblia que hay un final, el cumplimiento total de las promesas, un cielo nuevo, una tierra nueva y un reposo final y eterno. Y eso lo pueden ver en Apocalipsis 21:1. Si entendemos esta estructura, podemos ver que tenemos un Dios coherente, que tuvo un plan y estableció todo, absolutamente todo, para llevar a cabo ese plan, sin que falte absolutamente nada. Y así va a llegar a su fin, porque Él tiene el control, porque Él se lo propuso. Ahora, veamos un poquito más el plan de Dios para con sus criaturas. Podemos ver que ese plan de Dios para con sus criaturas es inmutable. Inmutable. Recordemos que nosotros estuvimos viendo que Dios es santo, 3 veces santo. ¿Se acuerdan? Que no tiene nada que ver con el pecado, no puede tener una relación con el pecado. Vimos que Él es inmutable, que Él no cambia. Y en este caso vamos a ver esto. El plan de Dios para con sus criaturas es inmutable. Como dijimos anteriormente, este plan se ejecutó en Dios antes de que las cosas existiesen. Fíjense en el capítulo 1 de la carta de Efesios. Efesios, capítulo 1. Vamos a ver un poquito el capítulo 1 de Efesios rápidamente. Capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. ¿Quién y cuándo nos escogió? Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, si nosotros vemos el versículo 5 y el versículo 11, podemos ver cuál fue el motivo. ¿Cuál fue el motivo? Fíjense ahí, el versículo 5 y el versículo 11. El motivo es el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad. Ese fue el motivo. ¿Y para qué Él nos escogió y nos salvó por el puro afecto de su voluntad? Fíjense ahí en el versículo 6. Fíjense también el versículo 12 y el versículo 14. Se repite algo en esos 3 versículos. ¿Para qué nos salvó? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Para eso nos salvó, para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿qué gloria puede recibir si decimos que Él sabía que nosotros le íbamos a elegir y por eso nos salvó? Ninguna. Pensar de esa manera es atribuirle al ser humano nada de pecado. Santo, justo por naturaleza, perfecto. Eso, entonces, no puede recibir nada de gloria. Nada de gloria. Pero Él nos salva por su propia voluntad, porque somos pecadores. Somos pecadores de nacimiento. Nos salvó porque Él lo decretó, con un fin, como dice el versículo 6, 12 y 14, para la alabanza de su gloria. Y esto nos debe humillar ante su majestad y su bondad.
nos debe mantener humildes, porque no hay nada, absolutamente nada, en que nos podamos gloriar. Como Pablo decía, solamente nos podemos gloriar en una cosa, en Él. En Él nos podemos gloriar. Cuando nosotros vemos que Él había ya establecido absolutamente todas las cosas desde la eternidad, podemos ver su majestad, su poder, su gloria, y podemos alabarlo y exaltarlo, porque nada hay en nosotros. Solo la bondad de Dios se manifiesta. Pero veamos algunos ejemplos que nos indican que todo esto se realizó antes de la fundación del mundo. Aún se determinó que su Hijo iba a venir e iba a morir por su pueblo. Fíjense ahí en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. En adelante, dice Pedro ahí, Primera de Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó. Este es un plan inmutable, decretado desde la eternidad. Ese plan que lo ideó Dios, un día en el tiempo apareció en nuestro mundo. En el mundo que Dios creó. Irrumpió nuestro tiempo. El tiempo que Dios no tiene, porque Él es eterno. Un día su Hijo se hizo hombre y vino a cumplir ese plan, ese propósito de salvar a un pueblo para su propia gloria. Y eso es lo que dice Pablo en Gálatas 4:4. Fíjense ahí Gálatas 4:4. Eso es lo que está diciendo. Dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es impresionante, es algo extraordinario pensar que no fue ni un siglo antes, ni un siglo después. Fue en el momento que Dios lo había establecido. Fue en ese preciso momento, porque Él es inmutable y nada puede cambiar su plan. Fue en ese preciso momento. En ese preciso momento su Hijo nació de una mujer virgen. En ese preciso momento su Hijo debía morir. Y ya estaba establecido cómo iba a morir. En ese preciso momento y en ese preciso lugar, Cristo fue crucificado y en el momento que tenía que resucitar, resucitó. Ese es el plan de Dios que se realizó antes de la fundación del mundo. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, es omnisciente y omnipresente, y que lo conoce todo de principio a fin. Así que Él no puede tener una ocurrencia tardía. Nada es accidental, de cualquier forma, fortuito o incierto. Dios tiene un plan y un propósito definido acerca de la creación, acerca del hombre y la mujer, acerca de la salvación, acerca de toda la vida en este mundo, acerca del final de todo, acerca del destino final. Todo lo que Dios ha hecho y realizado está de acuerdo con su plan y está prefijado, es cierto, inmutable y absoluto. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Pero veamos otro poco más del plan de Dios. El plan de Dios abarca y determina todas
las cosas y acontecimientos de todo tipo que ocurren. El plan de Dios abarca y determina todas las cosas y acontecimientos de todo tipo que ocurre. Si nosotros creemos que Dios tiene un plan concreto, nosotros también deberíamos creer que Él tiene todo el poder para llevarlo a cabo y nadie lo puede frustrar. Si nosotros creemos que ese plan que Dios ideó tiene un fin, también debemos creer que Él ha establecido absolutamente todo para llegar a ese fin. Dios es poderoso, infinitamente sabio. Y Él tiene todo el poder para llevarlo a cabo. Recordemos que todo lo que Dios hace va de acuerdo a su voluntad y va de acuerdo a sus atributos. Va de acuerdo a sus atributos. Si Dios, como decía recién, si Dios planeó algo, es porque Dios tiene toda la sabiduría. Es omnisciente, omnipresente. Si Dios va a ejecutar su plan, Él tiene absolutamente todo el poder para realizarlo. Y si Dios es soberano, nada ni nadie lo puede frustrar su plan. Pero veamos en primer lugar cómo abarca aún estas cosas que nosotros llamamos a veces los hechos fortuitos o naturales. Busquen ahí en Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Dice ahí, Proverbios 16:33, dice: la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Creo que está más claro, ¿no? La suerte nosotros la echamos, pero la decisión final es de Dios. Dice un comentario, dice: por la suerte el Señor reveló su opinión en asuntos sagrados, como la división de la tierra, en Josué 14 del 1 al 2, el servicio del templo en 1 de Crónicas 25:8 y el juicio en 1 de Samuel 14 del 38 al 43. El último uso de este método para saber la voluntad del Señor ocurrió antes de Pentecostés. ¿Se acuerdan ahí en Hechos 1:26, cuando echaron suerte para ver a quién iba a reemplazar a Judas? Obviamente que después de Pentecostés ya Dios no se reveló más su voluntad por medio de la suerte. Pero Dios estaba detrás de todo eso. Dios estaba detrás de todo eso. Es más, veamos otro ejemplo. Busquen ahí en 1 de Reyes, capítulo 22, versículo 30. Con este ejemplo nosotros exclamaríamos: ¡qué mala suerte tuvo este tipo! Realmente. Vamos a leer esta, 1 de Reyes 22:30. Fíjense la historia. Dice: allí el rey de Israel le dijo a Josafat: yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tu ropaje real. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate, o sea, entró encubiertamente. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. ¿Cómo estaba el rey de Israel? Escondido. O sea, no escondido, sino estaba, ¿cómo? Camuflado. Versículo 32. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, sin duda, este es el rey de Israel. ¿Se acuerdan, no? Porque este otro, Josafat, estaba con ropas reales, pero no era el rey. Así que se volvieron para atacarlo, pero Josafat gritó. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate. Perdón, acá me... 33, voy al 33, perdón. Dice: entonces los capitanes... capítulo 22, versículo 33.
Primera de Reyes. Dice, entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirle. Y fíjense el capítulo 34, dice, sin embargo, alguien disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día arreció la batalla y el rey se le mantuvo en pie en su carro frente a los sirios, pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro. Y esa misma tarde, Acab murió. Esto podemos decir, qué mala suerte. Pero Dios había determinado ya que ese hombre debía morir. Y uno tiró una flecha, pero ese hombre debía morir. Eso es lo que hace Dios. Pero como dijimos, esas cosas que a nosotros nos parecen suerte, también hay cosas naturales para nosotros. Algo que para nosotros es normal y también está decretado por nuestro Dios. Fíjense ahí el Salmo 139, versículo 16. Salmo 39, versículo 16. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro, dice, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Mis hermanos, cada detalle de nuestro cuerpo fue determinado por Dios y nada faltó. Absolutamente nada faltó. Como dice en Mateo 10:30, que aún nuestros cabellos están todos contados por nuestro Dios. No es que Dios cada día se levanta y nos cuenta los cabellos que tenemos. No, Dios ya decretó sabiamente cuántos cabellos iban a ser, cuántos cabellos van a caer. Aún en esas cosas que para nosotros son normales y naturales. Él ya lo estableció. Aún cuántos pajaritos son matados y vendidos, dijo Jesús. Así todo, ninguno cae sin el consentimiento de nuestro Padre. Aún esas cosas que nosotros decimos, bueno, un pajarito se murió. Ni uno cae sin el permiso del Padre. En segundo lugar, y realmente con el que más lidiamos, es que Dios también determinó las obras pecaminosas de los hombres para llevar a cabo su plan. Pero, sin que Él sea el autor del pecado y tenga una acción directa con Él mismo, sino que usa las acciones libres de los hombres. Y acá es donde cae mucha gente. Muchas mentes brillantes se rompen la cabeza diciendo, ¿cómo puede ser que Dios determine las obras pecaminosas de los hombres sin que Él sea el autor del pecado? Muchos dicen eso. Y la respuesta es sencilla. No lo sé. No lo sé. Cuando se hace esta pregunta, sí hay algo evidente, que tenemos unas mentes tan finitas y tan pecaminosas que queremos entender a una mente infinita y 3 veces santa. No sabemos. Pero ahí está, Dios determinando y llevando a cabo, dice, las obras pecaminosas de los hombres para llevar a cabo su plan, sin que Él sea el autor del pecado y tenga una acción directa con Él mismo, sino que usa las acciones libres de los hombres. Increíble es nuestro Dios. Pero veamos 2 ejemplos conocidos. Uno es la historia de Josué,
Ustedes la pueden estar viendo ahí después del capítulo, en Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50. No nos va a dar el tiempo para leerlo, ¿no? Ahora, pero en el capítulo 37, verso 18, se nos relata acá que sus hermanos, dice, conspiraron un plan para matar a José. Eso es lo que dice el versículo 18 de Génesis 37. Conspiraron un plan para matar a José. Fíjense bien, ese era la intención de su corazón. La intención del corazón de los hermanos de José era matarlo. Pero no lo hicieron. Después ustedes lean la historia. Lo que decidieron fue venderle como esclavo. Que al fin y al cabo, o sea, si uno se pone a pensar, matarlo y venderlo como un esclavo, había un porcentaje, realmente una probabilidad de que su amo lo mate. O sea, la intención del corazón era hacerlo desaparecer a José. Pero, ¿cuál fue la respuesta de José? Ahí vamos a Génesis 50. Génesis 50. Génesis 50, versículo 19. Le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Cuál era el propósito? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y ese pueblo era el pueblo de Dios. Todo mal. Las intenciones perversas de los corazones de los hermanos era liquidar a José y hacerlo desaparecer. Pero Dios estaba detrás de todo eso. Veamos un segundo ejemplo, y es la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahí en Hechos 4. Hechos 4, versículo 27 y 26. Fíjense que Hechos 4, 27. Fíjense que empieza, dice, porque verdaderamente, dice. Fíjense cómo empieza. Porque verdaderamente, yo no sé si esta es la versión de la Biblia de las Américas o la Reina Valera, lo dice así también. Reina Valera es porque verdaderamente se está afirmando, esto es lo que estoy escribiendo es cierto, está diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió? Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La voluntad de los hombres libres se unieron para matar a Jesús. De su corazón salió ese deseo y lo llevaron a cabo. De su corazón. Nadie forzó a hacerlo. Nadie los forzó. Ellos lo que hicieron es obedecer su naturaleza caída, porque son esclavos de su naturaleza caída y obedecen solamente a su naturaleza caída. Pero ellos a nadie los forzó y llevaron a cabo este acto, matar al Señor Jesús. Pero podemos ver por otra parte que Dios estaba detrás de todo eso, porque Él antes de la fundación del mundo había determinado cómo su Hijo debía morir por su pueblo, para llevar mucho pueblo y exaltar su nombre. Dios está en todo. Ahora, todos sus decretos son incondicionales y soberanos. Todos sus decretos son incondicionales y soberanos. Dice un autor lo siguiente, dice, los decretos de Dios son incondicionales y soberanos. No dependen de ningún sentido de las acciones humanas. No están determinados por nada que las personas puedan hacer o dejar de hacer.
Los decretos de Dios no están determinados siquiera a la luz de lo que Él sabe que las personas van a hacer. Son absolutamente incondicionales. No dependen de nada excepto la propia voluntad y santidad de Dios. Ahora, pero nosotros debe quedar algo en claro para no caer en un error que se produjo cuando se establecían estas doctrinas de los decretos de Dios, que se llama el fatalismo. El fatalismo. El fatalismo puede decir algo así: bueno, si Dios ya determinó todo y va a hacer todo lo que Él dijo, ¿para qué vamos a orar? ¿Para qué vamos a ir al médico? De algo tenemos que morir porque Él ya lo decretó así. ¿Para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? Y mis hermanos, eso es un gran pecado. Es un gran pecado. Porque la Biblia nos enseña y nos exhorta a esforzarnos, a hacer obras buenas. Porque si no lo hacemos, nos es pecado. Entonces, debemos entender, como decía yo anteriormente en las predicaciones anteriores, ambas cosas corren paralelamente y solamente las podemos unir en la mente de Dios, que no alcanzamos nosotros. Ambas cosas. Creer en los decretos de Dios no significa que no existan tal cosas como causas y efecto en la vida. Esto no significa que no haya cosas tales como acciones accidentales. En la vida y en la naturaleza hay algo que se llaman causa y efecto. Y este autor sigue diciendo lo siguiente: lo que esta doctrina dice es que cada causa y efecto y acción libre es parte del decreto de Dios mismo. Él ha determinado obrar de esa forma en particular. Dios ha decretado que el fin que tiene en mente se realizará cierta e inevitablemente y que nada puede desviarlo o frustrarlo. Cuando los científicos estudian una causa, la ley de la gravedad, lo que sea, siempre llegan a una causa secundaria. Nunca a una causa primaria. Porque si siguen estudiando, ellos tienen que decir que la causa primaria de toda la creación es Dios. Dios está detrás. Dios es la causa primaria. Pero sí existen causas secundarias. Si yo agarro un lápiz y lo tiro, la ley de gravedad me va a decir que va a caer al suelo. Pero después vamos a ver también esta doctrina que es la providencia de Dios. Dios proveyó absolutamente todo, que cuando esa lapicera caiga al suelo y no flote. Dios está detrás de todo. Pero existen causas. Si nosotros desobedecemos, perdemos el gozo de la salvación. Si nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero todo está decretado por Dios. Tenemos el caso de la confesión de Nabucodonosor, quien él se enalteció y le habían dicho que no debían enaltecerse y se enalteció porque él había visto realmente la gloria y el poder de Dios. Y Daniel 4:35 dice, la confesión de Nabucodonosor, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejercicio de los cielos, en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién puede, como cantábamos recién, quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién puede cuestionar a Dios? Nadie puede cuestionar a Dios. Nadie puede cuestionar a Dios. Pero ¿por qué Dios hace lo que hace? Bien, esa es la respuesta, la da Jesús. Esa respuesta la da el Señor Jesús.
Después de acusar a Corazín, a Betsaida y a Capernaum, donde él había hecho muchos milagros y no se habían arrepentido. Por más que habían hecho muchos milagros y no se habían arrepentido, eso después lo pueden ver en Mateo 10, del 20 al 24. O cuando los 70 volvieron a Jesús, que habían hecho muchos milagros y los demonios se le habían sujetado y vinieron contentos, también ahí en Lucas 10. Podemos ver lo siguiente, fíjense ahí en Mateo 11, 25 y 26. La respuesta del Señor Jesús. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. En vez de estar peleando o estar, creo en los decretos de Dios o no creo en los decretos de Dios, está en su palabra y hay que creerlo. Lo entienda o no lo entienda, eso no suma ni resta. Está en su palabra. Pero alguien puede decir: ¿por qué es así? No alcanzo a comprender. Jesús le responde: sí, Padre, porque así te agradó. Es una simple respuesta. Cuando empezamos a cuestionarnos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. Pablo lo diría de esta manera en Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Él estableció absolutamente todo y su plan se va a llevar a cabo. Nadie lo va a interrumpir por el puro afecto de su voluntad, porque así a nuestro Padre le agradó. Ahora, para terminar, ¿cómo debemos responder a esta doctrina de los decretos de Dios? Con humildad. Con humildad. Y más nosotros que nos llamamos reformados y defendemos los decretos de Dios y la soberanía de Dios. Con humildad. Porque no somos mejores que los demás. Es más, el Señor Jesús respondió esto en Lucas 24:45. Fíjense cómo se encargó Lucas de plasmar esto. Lucas 24:45. Dice: entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras. Si entendemos algo es por la gracia de Dios, por su amor, por su misericordia, porque Él se quiere revelar así, a través de su palabra. Y cuando vemos esto podemos decir cuánto realmente nos falta aprender. Porque una de las doctrinas realmente que es complicada de entender es los decretos de Dios, es la predestinación. Son muy complejos porque estamos tratándonos de meter en la mente de Dios. Pero si algo entendemos, es porque Dios le plació abrirnos el entendimiento un poquito para ver su majestad y exaltar su nombre. Por eso nosotros debemos hacer lo que Pablo hacía con los efesios. Orar para que les abra el entendimiento a otras personas y para que nos siga abriendo el entendimiento a nosotros. Pablo escribe ahí en Efesios 1, capítulo 1, versículo 15 en adelante.
Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dios revela esta doctrina para que nosotros veamos su grandeza, su majestad, su gloria y nos maravillemos en Él. Pero también esta doctrina nos debe producir gozo. Gozo nos debe producir la doctrina de los decretos de Dios. Porque Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y cada cosa que nos pasan, sean buenas o sean malas, es para llegar a un fin que Él determinó. Que es exaltar su nombre y estar con Él desde toda la eternidad. Y poder disfrutarlo por la eternidad, comenzando desde ahora. David entendió esto, a pesar de los problemas que estaba pasando. Vean ahí el Salmo 138. Después lean todo el Salmo 138 si quieren. Pero al final el salmista dice lo siguiente. Salmo 138, 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandone las obras de tu mano. Obviamente que esto se puede entender, hay todo un propósito, un gran propósito para cada uno de nosotros. No, el propósito es disfrutarlo a Él y exaltar su nombre. Y el salmista decía, no abandones las obras de tu mano. No abandones las obras de tu mano. ¿Quién nos apartará del amor de Dios? ¿Quién? Nadie, responde Pablo. Nadie. Y solo una doctrina así nos da confianza, porque sabemos que Dios tiene el control de todo y que va a llegar al fin que Él se propuso cumplir. Nuestra vida tiene un fin, un propósito y va a llegar a buen puerto, porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Pablo decía en Filipenses 1:6, estoy convencido, dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. A la luz de esta doctrina realmente podemos ver mejor el pasaje que comenzamos en un principio. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Mis hermanos, si no hay un plan inmutable, una ejecución poderosa, nunca habrá un fin. Estaríamos a merced del azar. Pero como el azar no es un Dios y no tiene poder, pero Dios sí es Dios todopoderoso y el único Dios, vivo y verdadero. Él tiene un plan, lo determinó hacer y se va a cumplir. Por eso nosotros debemos adorar el nombre del Señor, exaltar su nombre, humillarnos delante de su presencia y contemplar su glorioso nombre.
Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Salvarnos para disfrutarlo por la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias por tu gran bondad, Dios. Qué bueno es saber que vos tenés el control de todas las cosas. Y qué bueno es saber que tenemos tu palabra escrita y podemos ver un comienzo y podemos ver un final. Y podemos ver un comienzo glorioso y un final glorioso. Y podemos ver cómo absolutamente todo en el medio de la Escritura, podemos ver cómo estuviste atrás de cada detalle para que tus propósitos sean cumplidos, Señor. Y sabemos que todo se va a cumplir y toda rodilla se va a doblar y va a exaltar el nombre de tu amado Hijo. Y todo es para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Señor, a entender mejor tu obra. Ayúdanos a ser humildes al ver que solamente tú eres grande, tú eres glorioso y tú eres el que recibe toda la gloria y todo el honor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra soberbia no se levante. Señor, queremos contemplarte solamente a ti y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.